camino al cielo de la mano de la Reina de la Divina Voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Venid, santos ángeles, tocad la frente de quienes leen los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, para sellar en sus frentes el Espíritu Santo y así difundir en ellos la luz, para que puedan comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélanos el gran misterio de Dios Padre y del Hijo, unidos en un solo amor. Amén. Y nos encomendamos a la Madre, a Mamá María, para que nos acompañe en esta hora. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, vamos a empezar esta mañana con la interrogante que nos plantea la hermana Belén en su charla. Confío en que hayan podido ver el video, la explicación de la hermana sobre este tema de la voluntad humana y voluntad divina, porque básicamente ahí está la base. Lo que hacemos aquí es hacer un complemento de esas meditaciones. Es básico que lo lean, que lo repasen. Ahí tienen también el PDF. Entonces, la hermana Belén nos plantea un interrogante bastante interesante. Si la voluntad humana es un don que nos fue concedido por la divinidad, ¿por qué tenemos que renunciar a ella? Entonces, para ir respondiendo a esta pregunta, vamos a retroceder un poco al principio, cuando fue creado el hombre. Esto lo vimos en una charla anterior, en la charla del Padre Nuestro. Entonces, vamos a repasar lo que vimos en la charla del Padre Nuestro. Nos remontamos al principio, al libro del Génesis, que nos narra cómo se dio la creación. Nos relata que la tierra era un caos, era confusión, era oscuridad. ¿Y qué es lo primero que hace la divina voluntad? Lo primero fue ordenarla. Entonces, mediante la palabra fiat, el Señor fue creando todos los elementos que la conforman hasta llegar a su obra maestra. Su obra maestra dentro de toda la creación fue el hombre. ¿Qué nos dice el Señor sobre su obra maestra? Nos dice lo siguiente: hija mía, nada has dicho. Luisa estaba escribiendo, como siempre meditando, y el Señor le dice: hija mía, nada has dicho de la creación del hombre, de la obra maestra de la potencia creadora, donde el Eterno no a gotitas, sino a olas, a ríos, ponía su amor, su belleza, su maestría, y llevado por el exceso de amor se ponía a sí mismo como centro del hombre. Entonces aquel Señor nos revela, nos dice que el hombre, a diferencia de todo el resto de la divina, de todo el resto de los elementos que conforman la creación, nos compara que a nosotros no nos dio a gotitas como le pudo haber dado al resto de los elementos, sino a olas, a ríos. Nos dio todo, todo. Entonces, todos los elementos que conforman esta creación, incluyendo al hombre que fue creado a su imagen y semejanza, desde el principio tuvieron entonces un diseño ordenado y en completa armonía. Todo estaba en su sitio, las cosas estaban dispuestas con precisión y con un sentido divino. Fue en este principio cuando Dios crea al hombre, que le concedió el don de su voluntad. Es decir, el hombre desde el principio posee el don del reino de la divina voluntad. ¿Por qué? Porque en el principio de vida Adán no tuvo la mancha del pecado original. Adán no conocía lo que era el mal, la enfermedad, el dolor, la tristeza, nada, mucho menos la muerte. En el principio, Adán no necesitó de las ayudas que nos ofrece hoy la Iglesia Católica, sobre todo con los sacramentos, y así de todo lo demás. En este diseño ordenado y en armonía, la criatura que hacía le correspondía a un Dios de orden,
y se esperaba que el hombre, obviamente, a medida que avanzara en su crecimiento de vida, mantuviera tales condiciones. Entonces podemos resumir que en el principio Adán vivió con los pies en la tierra, como digo yo, pero estaba fundido totalmente con su mente, con su corazón, con su alma, en el seno de la divinidad, como lo vemos aquí, en el seno de la divinidad. ¿Cómo entender esto? Adán conocía la divina voluntad, conocía el don, la poseía y la amaba. Entonces, siendo la divina voluntad principio de vida de la creación del hombre, ¿qué hacía? La divina voluntad le suministraba a Adán esa capacidad de poder recibir todo lo que su creador le daba y de poder darle lo que quería, conforme a lo que Dios tenía planeado para él, para el hombre. Entonces, en este principio, cuando Dios crea al hombre, Adán no solo hacía la voluntad de Dios en sus actos, sino que vivía en la divina voluntad. Poseía la vida de Dios como propia. Y si bien Adán seguía poseyendo su voluntad humana, su propia voluntad, esta estaba totalmente fundida en la divina voluntad, debido a que la primacía la tenía la divina voluntad, obviamente. Entonces, en otras palabras, Adán poseía la vida divina a plenitud, es decir, con la plenitud de la gracia, con la plenitud de la luz, con la plenitud de la felicidad, con la plenitud de la santidad, todos esos bienes y atributos divinos que contiene esta divina voluntad. ¿Para qué? Para vivir plenamente la vida divina. ¿Hasta aquí me están comprendiendo? ¿Está claro? Sí, gracias, Pili. Ay, gracias, Inesita. Ok. Perfectamente claro. Gracias. Claro. Gracias. Pero ¿qué pasó? Cuando se dio la caída, cuando pecó el hombre al hacer su voluntad, perdió todo. ¿Qué perdió? Lo primero que perdió el principio de vida. ¿Qué era el principio de vida? El principio de vida de la divina voluntad, que le daba la vida, el movimiento. El primer movimiento se lo daba siempre la divina voluntad. Entonces, perdió el principio de vida, perdió el orden, perdió la armonía, perdió la inmortalidad, perdió el dominio sobre la creación. ¿Y qué surgió a cambio? Surgió el pecado, el mal, la enfermedad, el dolor, las guerras, la muerte, etc. Todo lo que conocemos. Al perder el dominio sobre la creación, ¿qué pasa? La creación se le vuelve en contra a Adán y muchas veces fue hostil con él, y es hostil hasta el día de hoy, porque la criatura se sale de ese orden, se sale de esa armonía de la creación. Entonces, ¿cómo entender esto? Luisa nos lo explica. Al salirnos entra todo el desorden, pero la creación sigue manteniendo la voluntad divina en ella. La creación nunca se salió, los elementos que conforman esta creación. Entonces, obviamente, la creación le reclama a su creador. Luisa decía, ¿tú quieres que deje de que la creación no sea hostil? Pues hay que entrar en ese orden, en esa armonía, porque eso es lo que sigue manteniendo la creación. Entonces, es en este punto cuando la divinidad, si se acuerdan, cuando vimos el Padre Nuestro, el tema del Padre Nuestro, le hizo la solemne promesa al hombre que iba a descender el futuro Redentor. ¿Para qué? Para salvarlo. ¿Cuál fue la condición, se acuerdan? Para que descienda el Mesías. ¿Alguien se acuerda? Rogar. ¿Perdón, Gloria? Rogar por la venida del Mesías. Muy bien, Gloria. La condición era rogar por la venida del Mesías. Entonces, con el decreto de la encarnación, en el fiat de la redención, se dio la venida del Mesías. Fueron 30 años de vida oculta de Jesús. ¿Para qué? Para rehacer los actos del interior del hombre. Nos dice el Señor que
su divinidad en su humanidad, descendió en el abismo más profundo de todas las humillaciones humanas, tanto que no hubo ningún acto humano, por cuán bajo sea y pequeño, que él no divinizara y santificara. ¿Y esto lo hizo para qué? Para volver a restituir al hombre esa pérdida en la creación y para volverla a adquirir en la redención. De ahí fueron 3 años de vida pública, donde Jesús se dio a conocer como el Mesías, donde pocos creyeron que lo era, y su ministerio se basó básicamente en la proclamación, en la buena nueva, en la proclamación del reino de Dios. A continuación de su vida pública, Jesús pasó a su pasión, muerte y resurrección. Es así que Jesús no quiso partir al cielo si primero no dejaba todas las ayudas a las criaturas para hacerlas entrar nuevamente en el reino de su querer. Entonces, ¿qué nos dejó Jesús? Nos dejó su iglesia fundada, los sacramentos y las leyes, todo lo que conocemos, para que se pudiera dar esa reconciliación del cielo con la tierra, de Dios con el hombre. Y su ministerio básicamente se basó en eso, en la proclamación del reino de la divina voluntad. Es así que antes de ascender, también Jesús acá nos vuelve a hacer otra promesa, una promesa solemne. ¿Cuál fue? La del reino de su divina voluntad. ¿Y qué tenía que hacer el hombre acá? ¿Se acuerdan? Que fue igual que en el fiat de la redención. ¿Qué tuvo que hacer? ¿Y qué tiene que hacer hasta el día de hoy? Rogar. Pedir el reino. Exacto, tiene que rogar pidiendo la venida del reino. Y lo hace básicamente con el Padre Nuestro. Entonces, finalmente llegó el tiempo de iniciar la gran obra del cumplimiento de su divina voluntad. Y aquí, ¿quién entra? Entra Luisa Picarreta, la más pequeña entre todas las criaturas. Vamos a conocer lo que nos dice Jesús sobre Luisa. Él dice en los escritos: yo giré y giré por toda la tierra, miré una por una a todas las criaturas para encontrar a la más pequeña entre todas. Y entre tantas te encontré a ti, la más pequeña de todas, entre todas. Cuando habla de pequeñez, ¿a qué se está refiriendo? A la más humilde. A la más humilde, a la más sencilla. Sí, la más sencilla. Tu pequeñez me agradó, dice el Señor, y te escogí. Te confié a mis ángeles a fin de que te custodiaran, no para hacerte grande, miren, sino para que custodiaran tu pequeñez, esa humilde en la nada, ¿no? En el conocimiento de sí mismo como una nada. Y ahora quiero iniciar la gran obra del cumplimiento de mi voluntad. Ni con esto te sentirás más grande, más bien mi voluntad te hará más pequeña y continuarás siendo la pequeña hija de tu Jesús, la pequeña hija de mi voluntad. ¿Qué podemos sacar de esta enseñanza que le da Jesús a Luisa? Que es también para nosotras. También nos dice, que también nos está diciendo todo lo que hizo es promesa, y promesa para todos nosotros, o sea, que estamos en la tierra. Pero respecto propiamente a lo que le dice a Luisa, ¿qué podemos sacar como enseñanza? Que vamos a ir nos va a ir haciendo nada, nos vamos a ir empequeñeciendo para que Él reine. Exacto, o sea, recordemos que Luisa es nuestro referente, nosotros somos parto de Luisa. Si el Señor le dice, me encantó tu pequeñez, te custodié con mis ángeles, no para hacerte grande, sino para que sigas siendo pequeña, para que sigas siendo humilde. La humildad en divina voluntad
se conoce como, para nosotros, para el hombre, se conoce como el conocimiento de sí mismo, sabernos que una nada y que Dios es nuestro todo y que los necesitamos a Él para poder ser eso que Él quiere ser. Entonces, un hijo de la divina voluntad tiene una gran característica y una gran misión que cumplir, siendo la más pequeña, el más pequeño. El pequeño para poder llegar a ser ese pequeño o pequeña hija de su voluntad. Ok, por medio de Luisa entonces se nos revelan los escritos, que son el Evangelio del Reino, la importancia, la necesidad del conocimiento como portador del don de su divina voluntad. Las virtudes, se nos revelan las virtudes o los atributos divinos de su divina voluntad, etc. ¿Con el fin de qué? De que el hombre regrese al principio, o sea, otra vez aquí, en el día de la creación, con ese fin de que regrese a ese principio cuando fue creado y la criatura vive en la tierra, pero con la mirada arriba, ¿no? Aún siendo vida andante, como se vive en el cielo. Entonces esto podría ser es todo nuestro resumen que tenemos de cómo se da toda esta necesidad de poder llegar a vivir en este reino. Entonces, ahora vamos a entender el gran mal de la voluntad humana. Vamos a meditar lo que nos dice el Señor respecto a la caída de Adán. Esa caída que fue impactante. Luisa, en una ocasión, se preguntaba a sí misma, ¿no? ¿Cómo Adán, al salirse de la voluntad divina, de una altura tan alta que estaba Adán, vivía en el seno de la divina voluntad? Su voluntad estaba totalmente fundida con la divina, pudo llegar al punto más bajo de caída. Entonces el Señor le empieza explicándole a Luisa que así como en el orden natural, o sea, en la vida, quien cae desde un punto altísimo o muere o queda deshecho o deformado, que le resulta imposible volver a readquirir su estado anterior de salud, de belleza, de altura, y va a quedar posiblemente lisiado, ciego, jorobado o cojo. Igual sucede en el orden sobrenatural. Jesús le dice a Luisa y a nosotras: de la altura desde donde cayó Adán, fue un milagro que no pereciera del todo. Pero si no murió, el golpe que recibió en la caída fue tan fuerte que fue inevitable quedar lisiado, deshecho y deformado de su insólita belleza. Él quedó despojado de todos los bienes, entorpecido en el obrar, entontecido en su intelecto. Una fiebre continua lo debilitaba, que debilitándole todas las virtudes, no sentía más la fuerza para dominarse. El más bello carácter del hombre, el dominio de sí mismo, desapareció, y entraron las pasiones a tirarizarlo, a hacerlo inquieto y triste. Y como era padre y cabeza de las generaciones, puso fuera la familia de los lisiados. El no hacer mi voluntad, creen que sea cosa de nada. En cambio, es la ruina total de la criatura. Y por cuantos actos de más de voluntad propia hace, tantas veces de más acrecienta sus males, su ruina, y excava el abismo más profundo donde precipitarse. Es decir, que cuando Adán fue creado, la divinidad lo puso en un punto tan alto que sobrepasaba la altura del cielo, de las estrellas, del sol. Y como Adán vivía en la divina voluntad, moraba por encima de todo, moraba en Dios mismo. Ahora Adán cayó tan bajo. ¿Por qué? Porque se sustrajo de la voluntad expresa de su Creador. En esta vida de Dios, cuando estaba fundido con Él, Adán fundido con Dios, venía encerrada la prueba para probarlo de su fidelidad hacia aquel que le había dado la vida.
y todos los bienes que Adán obviamente poseía gratuitamente. Es decir, que lo que Dios le pedía en esta prueba era que él, ante los tantos bienes que le había dado, se privara solamente de un fruto, por amor a él, que tanto le había dado. Pero, gracias a Dios, a pesar de la caída del hombre, no se perdió el reino de la divina voluntad, no fue destruido, sino que quedó íntegro y existe aún, solo que quedó suspendido para el hombre y obviamente para nosotros, para nosotras. Es por esta razón que cuando vino Jesús en la redención, ¿qué hizo? Allanó todos los caminos y todo lo hizo ¿para qué? Para que el hombre pudiese ser redimido. Hizo todo para que fuese quitada esa suspensión, para que la criatura volviera a poder entrar nuevamente en el reino de la divina voluntad. Pero se tuvo que dar primero el lugar a la redención y con el tiempo dar lugar a su divina voluntad, al fiat de la santificación que son nuestros tiempos. Entonces, en este punto, en el reino de la divina voluntad, está en acto, está al alcance de nuestras manos, para quien quiera, para quien lo desee, para quien esté dispuesto, lo conozca, lo quiera y lo ame. Es este tiempo que nos ha tocado vivir a todos nosotros, a todas nosotras en esta generación. Si bien es un tiempo de tribulación lo que estamos pasando, a mí me consuela mucho escuchar al padre Iannucci cuando dice que a pesar de esta tribulación será para nosotros el tiempo de más felicidad, el tiempo más glorioso en el cielo, para esta generación de hijos de su divina voluntad. ¿Y cuál es lo que nos hará feliz? Es que estaremos en prueba, como estuvo nuestro padre Adán, con la diferencia de que Adán no conocía el mal y tampoco tuvo un referente, o sea, no hubo alguien que le enseñara qué era lo del mal. Era el primer hombre, o sea, no tuvo un referente para saber las consecuencias del mal. De lo contrario, dice el escrito que no hubiera sustraído de la voluntad de Dios. En cambio, nosotras conocemos el mal, sabemos lo que es el pecado, sabemos lo que son los males, sus consecuencias, etc. Por lo tanto, en este punto hay que tomar una decisión. Es la decisión de nuestra vida de manera totalmente voluntaria. Más o menos es así para que me comprendan lo que quiero decirles, ya habiendo conocido que existe la divina voluntad. Entonces, ¿cuál es esta decisión de vida? Acá tengo dos caminos que seguir, no nos queda otra. O quiero santidad humana, es continuar estando en el fiat de la redención, que es lo que conocemos hasta ahora, muchos años, con la asistencia de la gracia, con la perfección de las virtudes humanas, con todas las ayudas que nos proporciona la Iglesia Católica en todo orden de cosas. O quiero santidad divina, es el fiat de la santificación. Contiene todo lo mismo que es el fiat redentor, pero elevado a un nivel más alto, a lo divino, lo que nos lleva a dejar y anular nuestra voluntad por completo, para darle el pleno pase, para darle el primado a la voluntad divina en todos nuestros actos, en todas nuestras acciones. Este es el fin que tenemos nosotros, que participamos normalmente en los talleres y cuando estamos en reuniones, cuando estamos meditando, que poco a poco vayamos conociendo este bendito don del reino de la divina voluntad. ¿Hasta aquí está claro? ¿Hay alguna inquietud? Perfecto, gracias a Jesús en vos. Entonces, en una ocasión vamos a hablar un poquito de santidad divina o santidad humana, pero sobre todo vamos a hablar de los actos, En una ocasión, Jesús, para entender esta decisión de vida, vamos a ver un ejemplo. Jesús es el pedagogo más excelente que podemos tener.
nos pone tantas imágenes que nos van a ayudar a comprender esta decisión de vida, para ver qué vamos a decidir. En una ocasión Jesús se le aparece a Luisa y la encontró que había llorado. Le pregunta por qué había llorado. Entonces Luisa le responde que ella había llorado por su ausencia, como siempre, porque sentía ese dolor tan grande de la privación de Dios. Entonces Jesús la toma de sus manos y luego en una visión le hizo ver 2 escaleras bien altas de la tierra al cielo. En una de las escaleras había mucha gente que subía por esas escaleras de la tierra al cielo, y en la otra había muy poca gente. Entonces, en la escalera que subía poca gente era una escalera de oro macizo, y las pocas personas que subían se parecían mucho a Jesús, eran otros tantos Jesús, así que cada uno de ellos era un Jesús. En cambio, en la otra escalera, donde había más gente, era una escalera que parecía de madera, y las personas que subían se diferenciaban unas de otras. Todas eran bajas, sin gran desarrollo. Y Jesús le dice a Luisa y nos dice a nosotros: acá en la primera escalera de oro eran pocas personas, pero eran todos Jesús, y le dice, y nos dice a nosotros: en la escalera de oro suben aquellos que hacen su vida en mi vida. Así que puedo decir, son mis pies, mis manos, mi corazón, todo yo mismo. Como tú ves, porque son otros yo. Ellos son todos para mí y yo soy vida de ellos. Sus acciones, o sea, sus actos, son todas de oro, todos de oro y de precio incalculable. ¿Por qué? Porque son divinos, son actos divinos. Su altura nadie la podrá alcanzar jamás, porque son mi misma vida. Casi ninguno los conoce. ¿Por qué? Porque viven escondidos en mí. Solo en el cielo se tendrá perfecto conocimiento de ellos. Nos sigue diciendo, esta es la escalera de oro. En la escalera de madera, en la cual hay más gente, le sigue diciendo Jesús, son las almas que caminan por el camino de las virtudes. Sí, pero no con la unión de mi vida y con la conexión continua con mi voluntad. Sus acciones, o sea, sus actos son de madera, porque únicamente la unión conmigo forma la acción de oro, el acto de oro. Por lo tanto, los actos de estas criaturas en la escalera de madera son de precio mínimo, son bajas de altura, casi raquíticas, porque en sus actos o en sus acciones buenas siempre muchos fines humanos se mezclan y los fines humanos no dan crecimiento. Son conocidas por todos porque no viven escondidas en mí, sino viven en ellas mismas, por lo que nadie las cubre. Al cielo no harán ninguna sorpresa, pues serán conocidas aún en la tierra. Por eso, hija mía, hijo mío, te quiero todo, toda en mi vida, nada en la tuya, y te recomiendo a los que tú sabes y ves que se mantengan fuertes y constantes en la escalera de mi vida. ¿Cuál es esta escalera de la vida de Jesús? La escalera de oro. Es la escalera de oro. Perfecto, Patricia. Hay una cosa interesante en este escrito. Dice, al final, miren, volvamos a leer. Te recomiendo, dice el Señor, a los que tú sabes y ves que se mantengan fuertes y constantes en la escalera de mi vida. Y dice Luisa que Jesús, cuando le decía esto, le señalaba a algunas personas que ella conocía. Una pregunta, ¿qué piensan? ¿Creen que Jesús nos estará señalando en este momento para que seamos fuertes y constantes en la escalera de su vida? Pues ojalá que Sí.
Pues todos deseamos que así sea. Pero mira, hermanita, te cuento algo. A ver, te escuchamos. Bueno, ve, este fin de semana tuve pues como una sensación. Yo sentía a Jesús a mi lado y yo veía a las personas y yo me preguntaba, tantas personas haciendo actos sin la unión de Jesús, con Jesús, y sentía como un dolor, sentía como la soledad de Jesús y la tristeza que él sentía al ver a tantas personas sin la unión con él. Y yo le decía, Señor, mis actos los hago en ti y aunque sea, te endulzo un poquito esta amargura que sientes. Pero fue como un momento de como que yo digo que él me hizo como sentir eso a mí. Ay, qué bonito, Gloria, gracias. Sí, el Señor nos hace partícipes de eso. Hay que estar atentas, atentos, porque así vamos a ir conociendo cómo nos habla el Señor. El Señor tiene una relación personal con cada quien de una manera muy diferente, muy personalizada. Es un pedagogo que también nos enseña de una manera muy personalizada. Esas son las inspiraciones del cielo, las inspiraciones del Espíritu. Gracias, Gloria. Ahora vamos a continuar. ¿Por qué es tan importante? Perdón, yo quería preguntar una cosita. Bueno, es que estoy también en mi trabajo y no me puedo concentrar mucho. Yo no sé cuál es lo de la escalera de oro. Una pregunta es esa. Y lo otro que quería preguntar, la semana pasada fue la fiesta de San Agustín y él decía que San Agustín lo buscaba afuera, pero que estaba adentro. Y entonces yo digo, ¿estoy adentro cuando comulgo o cómo es eso para que su merced me explique? Gracias. O sea, a ver, vamos por la primera. Las escaleras, el Señor le puso a Luisa una imagen, como 2 escaleras. Fíjense que las 2 escaleras suben al cielo. O sea, van a ir al reino, definitivo. Pero acá hay una gran diferencia. La diferencia es cómo las criaturas que han vivido en su divina voluntad van a tener un grado de glorificación muy diferente a las criaturas que están viviendo asistidos por la gracia. Entonces, la escalera de oro es la escalera del fiat de la santificación, es la escalera de la divina voluntad, cuando la criatura vive unida y fundida totalmente en todos sus actos con la divina voluntad. Cuando nosotros, después de hacer, pasemos al vivir en la divina voluntad, ya no seremos nosotros, será Jesús en nosotros. Por eso dice, son otros yo. En esta escalera, todas las criaturas que suben no se diferencian, como se diferencian en la escalera de madera, que podemos saber que es un hombre o es una mujer. No, acá todos son igualitos a Jesús, porque es Jesús en la criatura. Entonces esta es la escalera de oro. En la escalera de madera, no. Es la santidad humana, por medio de las virtudes, que es lo que nosotros hemos venido haciendo y desarrollando en nuestra vida tantos años hasta llegar a conocer la divina voluntad. Entonces, acá te dicen, esta decisión de vida, ¿tú quieres vivir una santidad divina o una santidad humana? Las dos nos van a llevar al cielo, pero hay una gran diferencia de gloria en lo que va a ser en el cielo. Entonces acá nos deja escoger. Si tú quieres vivir como yo, o sea, si quieres ser otro yo, si quieres santidad divina, tienes que hacer esto. Y esto es lo que nos pide muchas cosas, lo que hablamos en la reunión pasada, ¿no? Hay una serie de condiciones y requisitos que debemos de cumplir para poder llegar a subir por esta escalera. Y en la escalera de madera es lo que venimos haciendo, lo que conocemos desde el fiat de la redención, desde que Jesús vino acá y nos deja todas las ayudas, nos deja la iglesia, los sacramentos, todo lo que sabemos hacer. Hermanita Pilar, sí. Mira, yo como veo esto, ve la santidad en la escalera de madera es la que nosotros hacemos con el esfuerzo, con nuestra voluntad, ¿cierto? Exacto, todo el tiempo. En cambio, mira, Jesucristo es el Rey de Reyes. ¿Y quiénes van a ser los reyes? Los que vivan en divina voluntad. Y Él va a ser el Rey de esos reyes. Mira que esa escalera termina ya con una corona. Entonces, es como ese camino de que Él va a ser Rey de Reyes.
Y los Ahora, reyes somos nosotros si logramos vivir en esa divina voluntad. no hay que desanimarse, Glorita. Nosotros desde el momento que le damos el fiat, cada momento, cada segundo de nuestra vida, que estamos fundidas en el Señor va creando en nosotros. Nos va haciendo, nos está moldeando a llegar a ser este otro yo. No nos preocupemos si ya vivimos. Mira que hay una promesa de Jesús espectacular en las oraciones. Él dijo de los buenos días a Jesús y las buenas tardes. Él dice que el que haga esas oraciones con su misma intención, que Él la estará llenando de amor por Él. O sea, la va como abrazando, como que la va llenando más, le va ampliando más esa capacidad de poder llegar a ese fin que Él tanto espera de nosotros. Gracias, Gloria. Vamos a responderle la segunda pregunta. Decía de San Agustín que tanto tiempo lo buscó al Señor fuera y estaba dentro. ¿Qué nos lleva a esto a pensar? Es lo que nos pasa a nosotros. Hemos venido buscando a Dios fuera de nosotros durante muchos años en redención. En santificación, ahora conocimos que Dios habita en nosotros. Se da lo que llegaremos a pensar y a desear, que se dé lo que se conoce en la Iglesia como la inhabitación trinitaria, que nosotros ahora vivimos en el centro, en Dios, con estas verdades que vamos conociendo. Pero la idea es, con el correr del tiempo, que nosotros como criatura lleguemos a ser esa habitación para Dios, esa inhabitación trinitaria, que Dios se establezca definitivamente su morada. Es lo que le pasó a San Agustín. Siempre lo vio afuera y dice, cuando estabas en mí, cuando Él habitaba en Él. Vamos a seguir. Vamos a ver ahora por qué es tan importante nuestros actos entonces para poder llegar a vivir en esta santidad divina. La hermana Belén en su charla nos ha explicado muy claramente todo lo que nos enseñan los escritos referente a los males que nos acorrea nuestra voluntad humana y los bienes que nos ofrece la divina. Yo no voy a repetir eso porque por eso les digo, es muy importante que vean los videos de la hermana Belén, porque acá vamos a dar un complemento para ir comprendiendo lo que ya nos explica ella. Entonces, dentro de este contexto, en esta charla me voy a referir al tema de los actos, al tema de nuestros actos humanos. ¿Por qué tenemos que salvaguardar nuestros actos? ¿A qué se llama un acto humano? ¿Qué son los actos? ¿Por qué es tan importante cada acto que hacemos? Debido a que a lo largo de los 36 volúmenes, todo lo que se desprende siempre para vivir en la divina voluntad está fundamentado en nuestros actos. Está íntimamente ligado, a cada uno de nuestros actos. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué es un acto humano? Un acto, ¿qué nos dice la RAE? ¿Qué nos dice el diccionario? Es un acto, es una acción en movimiento. Es el ejercicio de la facultad de hacer algo. Es una acción que emana de la voluntad, de la inteligencia y de la memoria del ser humano, con conocimiento de lo que se hace y libertad para ejecutarlo o no. Podemos hacer el acto o no. A estas tres facultades que se menciona, que un acto nos está diciendo que está interviniendo nuestra voluntad, nuestra inteligencia y nuestra memoria, a estas tres facultades dadas al hombre en su creación por la Santísima Trinidad, se les conoce como las potencias del alma. Entonces, estas son las potencias del alma. Estas tres potencias nos fueron dadas por la Sacrosanta Trinidad en el momento de nuestra creación. En la voluntad, en la potencia de la voluntad, resplandecía Dios Padre, quien como acto primero nos comunica su potencia, su poder, su santidad, su altura. Por lo cual, la voluntad humana que nos fue dada de Él
la eleva a su misma santidad, a su misma potencia, a su misma nobleza. Y al hacer esto dejó todas las corrientes, o sea, todos los medios de comunicación abiertas para que entre él y la voluntad divina y nuestra voluntad estuviera siempre unido, fundido, y nosotros nos pudiéramos enriquecer más y más con los tesoros de la divinidad. Como acto segundo, concurrió el Hijo con la inteligencia. El hombre fue dotado de inteligencia, nos comunicó su sabiduría, la ciencia de las cosas, a fin de que, conociéndolas, pudiéramos gustar y hacernos feliz en ese bien. Y como tercer acto concurrió el Espíritu Santo con la memoria, dotándonos de memoria, a fin de que, recordándonos de tantos beneficios, pudiéramos estar en continuas corrientes de amor, en continuas relaciones de amor. Todo esto nos proveyó la divina voluntad, la Sacrosanta Trinidad, estos tres dones grandes: la memoria, la voluntad, la inteligencia. Y todos estos dones intervienen en cada momento de nuestra vida cuando hacemos un acto. Entonces, estas tres potencias fueron creadas para que pudiéramos tener los vínculos abiertos de comunicación con la Sacrosanta Trinidad. Cada una de estas potencias nos fue dotada por una de las personas de la Divina Voluntad, de la Santísima Trinidad. Pero estas potencias eran o son los caminos para subir a Dios. Son puertas para entrar, son habitaciones para estar en continua unión con Dios, en esa continua morada, la criatura a Dios y Dios a la criatura. Entonces, así como toda la creación debía servir al hombre como habitación, este espacio de la voluntad humana, esto que nos da Dios, debía de servir a Dios para tener un lugar donde Dios pudiera estar conversando con nosotros, estar en el tú a tú con la criatura en dulce compañía. Él quería también la habitación donde poder hablarle, esa estancia divina. Por eso es que nos da las tres potencias, nos dona las tres potencias, y de entre todos los elementos de la creación que creó, elevó al hombre a tal nivel que lo escogió como habitación. Es su obra maestra, el hombre es su obra maestra. No dejemos de lado, no perdamos de vista eso. Ahora, ¿cómo entender en la práctica el acto humano cuando hacemos los actos? La voluntad es el componente central del acto humano, o sea, la potencia de la voluntad. Acabamos de ver que son tres potencias, pero dentro de las tres, de la inteligencia, la memoria y la voluntad es la parte central de nuestro acto. ¿Por qué? Porque nos va a dirigir y va a ser la que ejecute la acción de manera libre y deliberada, actuando sobre la inteligencia y sobre la memoria, sobre este bien que queremos hacer, o sea, sobre el acto que queremos hacer. La voluntad va a ser esa fuerza que nos va a impulsar, que va a impulsar a la criatura ¿a qué? A dos cosas: al querer y al hacer, dotando al acto de una cierta responsabilidad moral, porque sabemos lo que queremos y sabemos lo que vamos a hacer. Y es así que va a permitir que el ser humano sea dueño de nuestras acciones, de nuestras propias acciones. O sea, cuando yo digo que un acto es mío, cuando está interviniendo mi querer y mi hacer, que es parte de nuestra voluntad. Entonces, acá les hago una pregunta: ¿por qué represento o por qué se representa la voluntad humana como piedritas? ¿Saben por qué? ¿No me preguntan por qué la voluntad está como una imagen de piedritas? Porque es la que estorba, la que está en el camino a impedir. Muy bien, Doris. Miren lo que dice el Señor. Yo siempre en todo represento a la voluntad humana con piedritas. El Señor le decía a Luisa: la piedrecilla de tu voluntad
sea, le decía, ¿no? En la enseñanza, nos dice a nosotras ahora, la piedrecilla de tu voluntad impide a mi querer correr en ella. Pero si el alma quita la piedra de su voluntad, esa piedra en el zapato, en ese mismísimo instante ella corre en mí y yo en ella. O sea, recién se puede dar ese fundirse. Y encuentra todos mis bienes a su disposición. Encuentra fuerza, luz, ayuda, lo que quiera. Ok, este es un paréntesis. Vamos a seguir. Entonces, tengo una duda aquí. Varias veces he estado dándole la vuelta, pero digo, Señor, le digo, ¿qué tú permitiste? ¿Por qué permitiste? O sea, yo sola me respondo a veces, que estuviéramos en esa voluntad humana, ¿no? Vivamos en esa voluntad humana. Creo que es como que nos sana, nos limpia, nos libera de todo y nos va trasladando paulatinamente a la voluntad divina, a lo que Él está trabajando y haciendo en cada ser humano, en cada hijo, ¿no? O sea, para que seamos conscientes de entrar a la voluntad divina. Eso es mi parecer, ese es mi sentir y eso es lo que voy sacando mis conclusiones, ¿no? Sí, ahora vamos a ver, ese fundirnos en la divina voluntad va a depender de cómo nosotros nos vamos a ir comportando, cómo vamos a ir haciendo estos actos humanos, pasar del acto humano al acto divino, y este es todo un proceso. Ahorita vamos a ver cómo se relacionan estas tres potencias, por ejemplo. Miren, ¿cómo se relacionan estas tres potencias? La inteligencia, la voluntad y la memoria, que estamos diciendo que intervienen en cada acto. Dijimos que cada acto humano se ejecuta con la concurrencia de estas tres potencias. La inteligencia con el conocer, la voluntad con el querer y la memoria con el recordar. La inteligencia es la que conoce la verdad y el bien del acto, lo que se quiere hacer, lo que se desea hacer. La voluntad es la que quiere o consiente la acción que conoce la inteligencia. Es la que va a llevar a cabo lo que conoce la inteligencia. Y la memoria es la que va a registrar, la que va a conservar y evocar experiencias pasadas respecto a ese acto que nosotros queremos hacer. Entonces, en el acto humano, la memoria actúa como un paso previo. Cuando queremos hacer algo, la memoria da el primer paso necesario para que la inteligencia y la voluntad actúen de manera más informada y eficaz, permitiendo entender y amar mejor las cosas. A ver, vamos a entender mejor esto con un ejemplo práctico, ¿ya? ¿Cuál es este ejemplo? Queremos preparar un bizcocho. Un ejemplo muy sencillo. ¿Cómo actúa? ¿Cómo actuamos? Tu inteligencia, como la mayoría somos damas, tu inteligencia, ¿qué va a hacer? Va a analizar la receta, va a comprender los conceptos de esta receta, ¿qué? El batir, el hornear, el amasar, el verter. Esto me dice mi inteligencia. Ajá, voy a hacer la receta, comprendo lo que tengo que hacer, etcétera, etcétera. Esto me está diciendo mi inteligencia. ¿Qué me dice mi memoria? Te trae el recuerdo de los ingredientes, la temperatura del horno y todo lo que has aprendido si es que es una receta, ¿no? Siempre nos trae ese recuerdo. Ajá, lo que tengo que hacer. ¿Y qué hace mi voluntad? Ya mi voluntad me ayuda a ejecutar la acción necesaria para preparar ese bizcocho. Te hace tomar los ingredientes, te hace mezclarlos, encender el horno, estar atenta al tiempo que hay que hornear el bizcocho, etcétera, etcétera. Entonces, en cada acto que hacemos, siempre van a intervenir estos tres grandes dones que Dios nos da: la inteligencia, la memoria y la voluntad. Y Dios puso la voluntad en medio de la inteligencia y la memoria, porque a veces la voluntad es yo le llamo la loca de la casa, nos hace hacer cosas irracionales, no permitiendo a que actúe nuestra inteligencia y nuestra memoria. Por eso puso a la inteligencia y la memoria como custodios de nuestra voluntad. Entonces, ¿por qué es tan importante conocer el acto humano ahora?
¿Por qué es tan importante conocer lo que hacemos? ¿Por qué? Porque nos dice el Señor, el don más grande que la criatura ha recibido de Dios ha sido al crearla a su imagen y semejanza y dotarla con 3 potencias: la inteligencia, la memoria y voluntad. Y no hay culpa, o sea, no hay acto que cometa la criatura en que estas 3 potencias no concurran. ¿Qué nos está diciendo? Que en cada culpa, en cada pecadito que nosotros estemos, siempre están interviniendo estas 3 potencias. Y por eso mancha, estropea la bella imagen divina que contiene en sí misma. Porque fuimos creados a imagen y semejanza. La imagen fue impresa en estas potencias. La semejanza se adquiere con el camino en nuestro desarrollo. Estropea la bella imagen divina que contiene en sí misma, sirviéndose del don para ofender al donador. Son dones, acordémonos, y con estas mismas potencias ofendemos a quien nos los dio, nos donó. Y también, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante nuestros actos humanos? ¿Por qué? Porque el hombre, cuando pecamos, no solo ofende a la majestad suprema externamente, o sea, no solamente ofendemos a Dios, sino también internamente, y desfigura en su interior la parte divina que le fue infundida al crearlo. Así que el pecado, miren bien, escuchemos bien, se forma primero en el interior del hombre y después sale al exterior. Más bien, muchas veces lo que sale al exterior es la parte mínima y la mayor parte queda en el interior. Miren lo importante y lo grave que es que estas 3 potencias, cuando hacemos un acto humano, no estén en completa armonía. 1. Y 2, que sepamos, que tengamos ese conocimiento, el conocer, el recordar y el hacer, totalmente unidos y en orden a Dios, en orden a la voluntad de Dios, en orden a la inteligencia de Dios, en orden a la memoria de Dios. A ver, sigamos. Normalmente, nosotros estuvimos por muchos tiempos acostumbrados a medir nuestra vida en la tierra, en el tiempo. ¿Se acuerdan? Nosotros siempre hemos medido nuestra vida en años. Desde el momento que nace una criatura hasta el momento que muere, es el tiempo en que X años vivió una persona. Pero en la divina voluntad se mide el tiempo diferente a nosotros. ¿En qué? En nuestros actos humanos que vamos a realizar. Entonces, no se va a medir en el acto 1 y en el acto 2, como este es el ejemplo. El acto 1 es el pensar, el acto 2 es el mirar. Cada acto es diferente, es uno solo. El acto 3, por ejemplo, es el caminar, el acto 4 es el hablar, el acto 5 es el dormir, el acto 6 es el orar, etcétera, etcétera. ¿Qué nos dice el Señor al respecto? Hija mía, así como en la creación mi divina voluntad establecía el número de todas las cosas creadas, todo fue numerado, las estrellas, las plantas, las especies y hasta las gotas de agua. Cada cosa no puede ni perder algo de ella ni crecer, según el orden establecido por el Fiat Supremo. Esto en la creación. Pero igual sucede también con nosotros. Así también dice mi voluntad. Establecía todos los actos humanos de las criaturas. O sea, todo lo que nosotros vamos a vivir ya está numerado igual. Ya está establecido. Dios ha establecido los X números de actos que una criatura va a vivir. Solo que en virtud del libre albedrío concedido a ellas, o sea, nuestra libertad, nosotros vamos a decidir si estos actos van a ser buenos o van a ser malos. Pero, dice el Señor, hacer de más o de menos no les es concedido, sino que todo está establecido por el divino querer. O sea, si Dios puso un X número de actos en una criatura, se va a cumplir sí o sí esa cantidad de actos que Dios estableció, desde el primero hasta el acto fin, desde el primer acto hasta el último acto. Más allá de eso, la criatura no lo va a hacer, pero sí, lo que va a hacer la criatura es por su voluntad y su libre albedrío, va a hacer que este acto sea bueno o sea malo.
es lo que nos está diciendo el Señor. Entonces, la sabiduría desde la creación ya estableció todas las gracias que Dios debía de dar a la criatura, los grados de santidad que tú debes de alcanzar, la belleza con que te va a adornar, el amor con que le debemos amar y los mismos actos que debe de hacer. Y cuando la divinidad le dio su último amor en el tiempo, nos da el último amor, ya el último acto de amor, y la criatura cumple con su último acto en la voluntad de Dios en su vida mortal, ¿qué va a hacer la divinidad? Va a tomar a la criatura en vuelo y se la va a llevar. Y si ha sido una criatura que vivió en la divina voluntad, ¿qué va a hacer? La voluntad divina la va a recibir en el cielo como triunfo de su voluntad obrante y conquistadora, que con tanto amor conquistó a la criatura estando en la tierra. Así que su último acto será descender y desembocar en el cielo, obviamente. Finalmente, para terminar, ¿qué nos dicen los escritos? Nos dice que la voluntad humana es el depósito de todo el obrar del hombre. Mucha atención con lo que vamos a meditar ahorita. La voluntad en el hombre es lo que más nos asemeja a su creador, porque acordémonos, acabamos de ver, nos dio Dios Padre el don y elevó tremendamente la voluntad a tal nivel de santidad que es lo que hemos recibido nosotros. En la voluntad humana, dice el Señor, he puesto parte de mi inmensidad y de mi potencia, y dándole el puesto de honor le he constituido reina de todo el hombre y depositaria de su obrar. O sea, ¿dónde están todos nuestros actos hechos? En la voluntad. Así como las criaturas, dice, las criaturas tienen cajas para conservar sus cosas, para custodiarlas, es correcto lo que dice el Señor, así el alma tiene su voluntad para conservar y custodiar todo lo que hace, todo lo que piensa, lo que dice, lo que obra. Ni siquiera un pensamiento se perderá. Lo que no puede hacer con el ojo, con la boca, con las obras, lo puede hacer con la voluntad. En un instante con tu voluntad puedes querer 1000 bienes o 1000 males. La voluntad hace volar el pensamiento al cielo, hace volar a las partes más bajas hasta los abismos. A la criatura se le puede impedir, dice el Señor, que obre, que vea, que hable, que camine. Pero todo esto lo puede hacer en la voluntad. Y todo lo que hace y quiere forma un acto. Escuchen bien, todo lo que hacemos y que queremos ya es un acto. Y lo deja en el depósito en su mismo querer. Y como la voluntad se puede extender, ¿cuántos bienes y cuántos males no puede contener? Por eso, entre todo, quiero el querer del hombre, porque si tengo esto, la fortaleza está vencida. Entonces, nuestra voluntad no solo sirve para decidir, escoger entre el bien y el mal, sino también, lo que nos está diciendo el Señor, que nos sirve como depósito o almacén de todo nuestro obrar. Es decir, nos sirve para conservar, para guardar todos nuestros actos, los pensamientos, las miradas, las palabras, los pasos, etcétera, que dijimos ayer, que hicimos ayer, que pensamos ayer, hace un año, hace un mes. ¿Dónde están? Ya no están. O sea, podemos recordar cuántas palabras dijimos ayer, cuántos pasos dimos, cuántas miradas, cuántos pensamientos tuvimos. No, ya pasaron. Ya quedamos despojadas de todo lo que vimos, pensamos, hicimos, hablamos, caminamos. Ya quedó despojado. Ya esos actos pasaron. Pero en tu voluntad, en mi voluntad, quedaron todos esos pasos, miradas, etcétera, que dimos, los pensamientos que tuvimos, las palabras que dijimos, los actos que hicimos, los pasos que dimos, todos quedaron ya conservadas en esa cajita que es nuestra voluntad. En otras palabras, las miradas, los pensamientos, las palabras se fueron, pero lo que no pasó, lo que no se fumó, fue tu querer, fue mi querer que puso en acto esa voluntad con que lo hicimos. Y todos estos actos se conservan en nuestra cajita
de nuestra voluntad. Entonces, a manera de reflexión y para finalizar, yo siempre aconsejo cuando hablo de este tema que vayamos teniendo conciencia de cada acto que hacemos, porque con cada acto, con esta cajita, simbólicamente, esto es una imagen para poder entender lo que le quiero decir, con nuestra cajita de actos vamos a presentarnos en nuestro juicio personal, particular y el universal, para que sean sujetos a juicio. O sea, nosotros ya nos hemos olvidado de todo, pero todo está conservado en nuestra voluntad. Entonces, veamos y tengamos mucho cuidado, salvaguardemos, ahora que ya saben con mayor conocimiento, la importancia de cada acto que hacemos, cada minuto, cada segundo. Porque si bien es cierto, yo me puedo haber olvidado, pero no, ya quedó conservado. Por eso en los escritos pasados, cuando vimos el tema del conocimiento, un conocimiento muy importante que nos dijo el Señor: pensar, mirar y juzgar es lo mismo. Claro, yo puedo pensar de una persona bien y está sujeto a juicio. Puedo pensar de una persona mal, ya está sujeto a juicio. Es un acto que yo me olvidé de la persona a quien pensé, tuve un mal pensamiento o un buen pensamiento, pero eso ya quedó conservado en mi cajita de la voluntad. Y aquí terminamos. Eso sería todo. Si hay alguna inquietud. Le hago una pregunta. ¿Perdón? Le hago una pregunta. A ver, una cosita rapidita, una preguntita porque nos pasamos de la hora y si hay cualquier cosa, la próxima semana entro más temprano. A ver. Entendí que la vida de nosotros se mide en actos, no en el tiempo, ¿cierto? O sea, nosotros tenemos cierta cantidad de actos en esta vida y ya de ahí pues el Señor nos llamará, ¿cierto? Cuando cumplamos el número de actos establecidos, sí. Exacto, cuando cumplamos nuestro número de actos, morimos y los presentamos ante Dios con nuestra cajita de voluntad, con todo lo que tenemos en nuestra cajita. Así es. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una persona que mataron y que su vida fue interrumpida? ¿Hasta ahí eran sus actos o qué pasa ahí? Eso ya depende del juicio que el Señor tenga, pero leyendo a María Sima, algo pasó. María Sima, con la experiencia ¿conocen a María Sima? Sí, ella la que veía las almas del purgatorio y... Exacto. Sí. Exacto. La juzgaban, sí. Sí, en María Sima, con la experiencia de las almitas del purgatorio, ha habido algunas veces varias manifestaciones de las almas que han vivido diferentes experiencias. Unas porque se le cortó la vida y muchas veces se permite eso, aún así, porque el Señor tiene ya previsto algo para esta persona. De repente, es como el caso que me estoy recordando en este momento, que un chico en una tormenta en Europa sale a ayudar a unas personas y simple y llanamente salió a ayudar a las personas y ayuda a la persona que estaba, pues venía un alud, era un derrumbe que venía con nieve y muere la criatura, muere la persona. El Señor permitió esto que muriera. ¿Por qué? Porque más adelante, en el plan de vida que iba a tener esta persona, él se iba a desviar de su vida. Entonces ese era el momento de que él hiciera un acto bueno para que no se perdiera en la eternidad, ¿no? Ahora, hay otra experiencia que le he conocido por estas experiencias de María Sima, por ejemplo, en el caso de un enfermo muy grave, que está sufriendo mucho, y la familia dice: ay, pobrecito, está enfermando, entonces sí, ya que Dios se lo lleve, o toman la decisión pues de ya no darle la asistencia médica. Entonces a ese enfermo le cortan la vida o el resto de vida, aún en esa situación difícil, de tribulación, de mucho dolor. ¿Y qué pasó? En el juicio de esta persona, como le cortaron esa vida en un momento que el Señor
todavía no lo permitía, simple y llanamente porque, como le dice señora Luisa, muchas veces nosotros hacemos eso pensando que le vamos a hacer un bien a al enfermo, de quitarle sufrimiento, cuando realmente ese sufrimiento es purificador para él y le está acortando varios tiempos, no se sabe X tiempo en el purgatorio. En el caso de esta experiencia que conocí, a esta persona se le quitó la vida simple y llanamente porque estaba con ese dolor. ¿Y qué pasó en su juicio? Él tuvo que completar en el purgatorio el tiempo que debía de continuar viviendo. Entonces, ya depende de la visión divina respecto al juicio con cada persona. Entonces, no podemos decir qué puede pasar con tal o cual persona, porque obviamente la misericordia de Dios y el conocimiento del juicio de cada acto de las personas es diferente. Ahí he puesto más o menos los ejemplos para que podamos ver cómo difiere uno de otro. Mejor dicho, solo Dios sabe qué es lo que más le conviene al alma. Exacto. Nosotros tenemos que respetar la vida. Mayor bien busca a Dios. Por eso es que uno no debe como cuestionar eso. Los ateos cuestionan eso. Vea, se fue a ayudar y ahí Dios lo mató con una luz. O sea, ¿sí me entiende? Y estaría uno como cuestionando esa voluntad de Dios. No. Si Dios lo permitió o lo quiso, fue por algo. Siempre hay una razón divina. Y no olviden, y es lo último, la divina voluntad, ¿qué nos enseñan los escritos? La divina voluntad está delante, detrás, arriba, a tu costado, derecho, izquierdo. Cada situación que vive nuestra vida día a día, siempre está la divina voluntad. Siempre habrá una razón divina, ya sea permisiva o querida por divina voluntad, pero siempre hay una razón divina. ¿Qué podemos hacer nosotros? Unirnos en esa divina voluntad y aceptarlo como venido de Dios. Así evitamos formar la cruz. Y aquí las dejamos. Ok, nos despedimos con la oración, justamente pidiendo la venida del Reino. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que tengan una bendecida semana. Ya les paso por el chat la siguiente meditación. Por favor, lean, escuchen a la hermana Belén, lean, mediten el PDF con las enseñanzas, porque esa es la base para la siguiente reunión que tengamos, ¿sí? Que tengan una bendecida semana en el divino querer. Buenos días. Muchas gracias. Camino al cielo de la mano de la Reina de la Divina Voluntad.